nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade. Bienvenidos a bordo. Hoy con cambio de plan de vuelo, hay que modificar la ruta porque hoy a la mañana, mejor dicho a la tarde, la mañana es otra reunión, hubo un encuentro en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mañana se va a corporizar con un anuncio. Ricardo Lorenzetti renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto está avalado por los otros dos ministros de la Corte, Maqueda y Elena Hayton, ya que Carlos Feit no asistió. Hace tiempo que Carlos Feit no asiste y difícilmente vaya a asistir porque Carlos Feit se encuentra en un estado de salud bastante precario. Como ustedes saben, tiene 97 años. La decisión del retiro de Lorenzetti es a la presidencia, pero no al actual momento como presidente de la Corte, sino a la presidencia que pensaba ejercer a partir del 1 del año próximo. Porque extraña y curiosamente, Lorenzetti se hizo reelegir otra vez como presidente de la Corte con mucho tiempo de anticipación, cuestión que fue fuertemente cuestionada por el gobierno, inclusive hasta en un discurso por parte de la presidenta de la Nación, y empezaron a divulgarse infinidad de papeles vinculados a la historia privada, no privada, vínculos, etcétera, de Lorenzetti, quien decidió optar por lo más directo, contener las críticas, renunciar a partir del año próximo de la presidencia, no de la Corte, y escudarse en el cansancio moral que le provoca su actividad como titular de la Corte. El cansancio moral es una frase que alguna vez utilizó un político cordobés de origen socialista, quizá uno de los hombres más completos en materia de derecho que ha tenido la Argentina, que se llamaba Arturo Orgaz. No es lo mismo lo de Orgaz que lo de Lorenzetti, por más que sean dos personas vinculadas al derecho. Verdaderamente Orgaz, que fue perseguido y detenido por el peronismo, entre otras cosas, autor del Sábado Inglés, hombre que participó en la reforma universitaria de la Argentina, estaba, antes del 55, hastiado de la política argentina, harto. No sé si Lorenzetti está en la misma situación. Esta es la reunión de la tarde de hoy. Estamos casi dando una noticia, como si fuera una suerte de noticiero, y se va a confirmar mañana a la mañana, cuando se reúnan otra vez Maqueda, Hayton y Lorenzetti. ¿Quién lo va a suceder? ¿Hayton o Maqueda? El orden de prelación parece que le toca a Hayton, pero Hayton también está bastante mal de salud. El problema es si ocurre algún tipo de desenlace con relación al doctor Feit, porque ahí sí se producirían vacantes que son, ya a esta altura no podría casi funcionar la Corte, lo cual le produciría algún tipo de alegría a la presidencia de la Nación. La otra reunión fue también hoy, al mediodía. Estaban los sindicalistas organizando la reunión esta de la pastoral social con algunos sacerdotes y de pronto, esto era en el gremio del gas que preside Oscar Mangone y que están en la línea de Hugo Moyano. Y de repente sonó el teléfono, como últimamente suena mucho el teléfono en la Argentina, y habla el Papa. Lo llamaba Moyano. Habló con Moyano. Y ese hombre que antes era tan enérgico, casi de piedra, empezó casi a lagrimear, se emocionó, no podía creerlo. Alguna vez creo que lo había visto a Bergoglio cuando era obispo en Buenos Aires, pero no había tenido contacto nunca con el Papa. Fue como una especie de primera vez para Moyano, quien en ese momento le comentó a
al Papa le dijo, cuando hablaba, le dijo, bueno, estoy acá con su amigo, con Oscar, por Mangone. Y entonces el Papa le dijo, bueno, pásamelo a Mangone. Ahí se puso a hablar Mangone con el Papa y al rato Moyano dijo, bueno, pero yo no terminé de hablar todavía, quiero seguir hablando. Le devolvieron el teléfono y habló. En realidad, la conversación ha sido más bien de tipo protocolar, tiene algún significado político que vamos a mirar, y casi es una devolución a los gestos que el hijo de Moyano le está haciendo a la Iglesia desde hace mucho tiempo, sobre todo con chicos con capacidades algunas disminuidas, otros de extrema pobreza, que suele llevar al Vaticano. Justamente hoy, Pablo Moyano, que es el menos apetecible de los Moyano, que es un hombre muy rígido, enérgico, difícil, por lo menos al lado de su hermano Facundo, pero que desarrolla una obra social que el Papa aprecia. Dos cuestiones sobre estos. Una, la llamada del Papa significa, no sé si un aval, pero por lo menos una consideración a una línea del movimiento obrero argentino, en el cual está Moyano. No llamó, obviamente, a Barrio Nuevo y tampoco llamó a Caló y a todo el paquete de sindicalistas oficialistas que acompaña al gobierno. No es un dato menor. Y no es menor porque de un modo u otro la CGT va a terminar yendo hacia algún mecanismo de unidad y justamente en la próxima Pastoral Social sacarán un documento al respecto. No va a ser tampoco Hugo Moyano el futuro secretario general de esa CGT unificada. Terminamos con el Papa, con los sociales, las llamadas telefónicas y vinculado a los sindicalistas es el anuncio que hizo hoy el ministro Kicillof, cambiando una escala del mínimo no imponible, un cambio que significativamente para los sindicalistas tiene poca importancia, porque se lo va a comer otra vez el nuevo aumento. En la teoría del pizarrón del economista Kicillof parece un aumento del 6 o 5% para aquellas personas que ganan entre 15 y 25 mil pesos. En los hechos parece bastante difícil que esto ocurra. Lo que sí les digo, y vale la pena tomar en cuenta, es que las paritarias en la Argentina, como siempre hace propaganda la señora Presidente, se presumen libres. Y esto es lo que consideró hoy, de nuevo, en público, en una conferencia de prensa, el ministro Kicillof, atacando a la oposición, obviamente a Clarín, etc. Pero ¿qué ocurre con este tema de Kicillof, los medios y los aumentos? El ministro Aníbal Fernández dijo que las paritarias son libres, pero que no pueden pasar de 25% porque sería correr demasiado la raya, casi una irresponsabilidad. Y otro ministro, Tomada, en una reunión con los sindicalistas oficialistas, les dijo que no se podía pasar de 25 porque esa era la orden que él había recibido. Por lo tanto, lo que dice la presidenta y lo que dice el ministro Kicillof no es cierto. Y además no es cierto porque el sindicalismo está obteniendo aumentos muy superiores al 25%. Van a firmar seguramente en una parte ahora por 25 o por 26, pero hay aumentos acá que se dan en 3 tramos en la Argentina y que en esos 3 tramos se va a compensar lo que se van a llevar este año. Y este año, en términos generales, va a estar en el orden del 30 al 35%. Le guste o no le guste para su proyecto de contener la inflación al ministro Kicillof. Esto él no lo puede ignorar, como tampoco lo puede ignorar su sindicalista preferido, Antonio Caló, que tiene un piso tan bajo que debería reivindicar mucho más que el 25%. Y ha dicho que lo va a hacer, razón por la cual pidió un paro para pasado mañana del gremio metalúrgico.
En realidad lo que está llamando es a que el Ministerio de Trabajo les dicte la conciliación obligatoria, estoy cada día mejor, el alcohol me tiene mal, pero la conciliación obligatoria determinará que la suspensión seguramente del paro. Pero realmente caló. Al lado de los otros dirigentes sindicales, el salario de los metalúrgicos es pobrísimo. Volvemos a todo lo que teníamos planeado en este vuelo inicial y seguramente va a ser muchísimo más breve. Vamos a invocar quizá perlas, pequeñas perlas. Por ejemplo, se acaba de publicar un libro de María O'Donnell, bastante interesante, yo diría que muy interesante, sobre el secuestro y el pago del rescate de Jorge Born. Al margen de los detalles que hay en ese libro, hay algo en el libro que no está revelado, que es el nombre de una persona, un intermediario que participó en el pago a los montoneros. Lo curioso no es que este hombre de confianza, evidentemente, de los Born, que participó en eso, sino que este hombre reaparece en la Argentina más cercana, en la del gobierno Kirchner, y que va a estar seguramente mencionado, está mencionado, en la causa de Ricardo Jaime, todo vinculado, obviamente, al dinero. Ustedes saben que José Manuel de la Sota acaba de publicar un libro que se llama El Hombre, que está bastante difundido, y que resulta casi una burla, porque en ese libro hay un capítulo que de la Sota se lo dedica a Sergio Massa. El capítulo está referido como con Dios y con el diablo y alude a los vacíos, los huecos, los agujeros negros de Massa, la pobreza de su discurso, la cierta incapacidad como posible gobernante y fundamentalmente un discurso poco sustancial para la comunidad argentina. Lo que es curioso es que de la Sota publica este libro al mismo tiempo que hace un pacto, un acuerdo con Sergio Massa para ir a la interna de esa suerte de frente renovador que tiene el exintendente del Tigre. Pero las curiosidades de Córdoba son varias. Está esta de Massa con de la Sota, o mejor dicho, de la Sota con Massa, y tenemos otras dos. Una se refiere a este espíritu militante, trabajador, sudoroso, empeñoso de la cámpora, del oficialismo, que ha hecho un culto de la militancia, de la actividad política y de cuidar todas las formas para separarse de esa herencia nefasta, sofisticada, farandulesca que era el menemismo, con candidatos de la TV. Bueno, en Córdoba, la Cámpora, el Frente para la Victoria, lleva como candidato número 2 en la fórmula de gobernador y vice al cómico Cacho Buenaventura. Está todo dicho. Y por si fuera poco y para que vean que todos tienen algo, también en Córdoba vamos a ver ahora un testimonio breve, mínimo, de lo que decía Luis Juez antes y lo que dice Luis Juez ahora, cuando antes repudiaba a Mauricio Macri y ahora va con Mauricio Macri. Macri un inútil, es un inútil. Luis Juez, ¿cómo cayó en Córdoba el encuentro Macri de la Sota? Sí, a los conservadores, los gorilas le cayó bárbaro, son iguales. Son dos chetos que les encanta gastar la plata en placeres mundanos, no, son dos calcos. Pero lo peor que le puede pasar a Argentina es que cualquier sucesión que vaya a venir en el 2015 venga por ese lado. Macri un inútil, es un inútil. Nosotros tomamos una decisión hace un año atrás, decisión irrevocable, que es trabajar por la candidatura de Mauricio Macri presidente. Lo vamos a hacer con toda nuestra voluntad, con toda nuestra fuerza, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Decisión irrevocable, nosotros no andamos con vueltas, esa decisión tal, lo estamos trabajando y la verdad que nos sentimos muy cómodos. Nosotros también nos sentimos muy cómodos recordando todos estos episodios casi singulares de la vida política en la Argentina. Les
Sugiero que pongamos atención mañana a la declaración ante la justicia que va a hacer la señora Elisa Carrió. Porque hasta ahora todo el proceso del caso Nisman se ha ido desmoronando, quizá por los descubrimientos o las imputaciones que le hicieron al ex fiscal. Del crimen no sabemos nada, de la muerte no sabemos nada, por ahora sigue siendo dudosa. Pero la señora Carrió mañana, tal vez, produzca algún tipo de declaración interesante que cambie inclusive ese panorama sobre la muerte de Nisman. Vamos a poner atención, esperemos que no sea humo como en otras ocasiones. Voy a referirme a dos cuestiones. Una es la pregunta fundamental que se hacen todos los argentinos y sobre todo en los sectores dirigentes de la Argentina. Está referida a Daniel Scioli. ¿Cuál es la pregunta? Si Daniel Scioli va a ser presidente de los argentinos, ¿qué dirección va a tomar su gobierno? ¿La que dice, la que repite ahora, o una dirección distinta a la cual mucha gente siempre pensó, y gente del kirchnerismo también, que Scioli pensaba diferente? Hay quienes sostienen que Scioli en verdad está esperando tener la lapicera, que no le importa quién puede ser su vicepresidente, que no le importa la cantidad de gente que puede colocarle la cámpora, la administración de Cristina, etcétera, que a partir del momento en que él sea presidente va a ejercer el poder por su cuenta y riesgo, y que va a cambiar sustancialmente, es lo que entienden algunos, algunas de las políticas de este gobierno. Esto es, hay muchos que sueñan con que de repente Scioli lo puede emular a Néstor Kirchner en relación con Eduardo Duhalde, o que puede hacer lo que hizo el presidente Santos en relación con su antecesor en Colombia, Uribe. Esto es nociones distintas sobre la lealtad. Pero hay otros, sin embargo, que aportan determinados, datos, información. Son los que sostienen que Scioli padece del síndrome de Estocolmo. Como ustedes saben, el síndrome de Estocolmo es producto de una debilidad psicológica que se le produce a los secuestrados, que luego de estar un tiempo secuestrados justamente, profesan algún tipo de simpatía, de cariño, de obediencia y hasta de sumisión por sus secuestradores. Esto es lo que algunos hablan de Scioli, y cuando se lo escucha, como en estos últimos tiempos, que le parece bien el general Milani, que piensa hasta en conservarlo, que le parece bárbaro la conducción del Banco Central, que le parece muy bien la administración de Echegaray en la FIP, que sueña y lo tendría en la mesita de luz a Axel Kicillof y a todos los dirigentes de la Cámpora, que no hay cepo, que el INDEC funciona bien. Cuando dice todo eso, me olvidaba. Cuando no va a los actos que convoca Clarín, como la semana pasada, y además impide que alguno de sus colaboradores también asista, está indicando que realmente su alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner es absoluto y total. Yo no me pronuncio por ninguna de las dos variantes, ni ninguna de las dos alternativas. Lo que sí les quiero recordar, y que lo veamos todos juntos, es un recuerdo mínimo de cuando el presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Sá, tuvo que escaparse de Mar del Plata rumbo a San Luis para renunciar, porque su situación como mandatario se hacía absolutamente insostenible y no lo protegía ni las Fuerzas Armadas, ni el peronismo, ni los gobernadores, ni el Congreso de la Nación que lo había llevado a ese cargo. Fíjense
en este detalle histórico. Le pido al director que me pase este video que no está en las mejores condiciones. Procedo en este acto a entregarle al señor Edecán mi renuncia indeclinable a la presidencia de la Nación Argentina dirigida a la Asamblea Legislativa y le pido al señor Edecán que proceda a viajar a Buenos Aires a hacer la entrega a ese honorable cuerpo. Buenas noches, viva la Argentina. Le pido al director que acompañe a este testimonio una fotografía. Es la que están viendo ustedes. Es una fotografía lamentable por su, digamos, su calidad. Y la gente que lo rodea, Adolfo Rodríguez Sá, es gente de su provincia, de San Luis, puntanos muchos. Pero quiero que observen en el extremo quién está ahí. ¿Quién lo acompañó casi en la huida y lo acompañó en la renuncia? Alguien que acompaña hasta el final, que de la obediencia y la sumisión a la lealtad más absoluta ha hecho un culto. El entonces secretario de Turismo, Deportes, de los 15 días de Rodríguez Sá, Daniel Scioli. Es un dato para recordar. Para recordar tengo algunos elementos más, pero vamos a presentar a los invitados de esta noche. Uno es alguien que se negó a acompañar, luego de conocerlo, a Néstor Kirchner en la función. El expresidente del Banco Central, Prat-Gay, Alfonso Prat-Gay. Otro de los invitados es alguien que no hace mucho, si bien Prat-Gay no hace mucho, no visita tan seguido los estudios de televisión, este otro invitado no va hace mucho tiempo a la televisión, no va hace mucho tiempo a las lides políticas y no diría que está retirado, pero digamos que es una persona que hace 15 años está casi oscurecido en el mundo del poder político. Es alguien que echó a Cristina Fernández de Kirchner cuando él presidía el bloque justicialista y ella era miembro de ese bloque. Vamos a hablar con este señor que se llama Augusto Alsina, ex senador de la Nación, que tuvo que despedir a Cristina de Kirchner y que además tiene en este momento una circunstancia un poco desagradable, porque se ha insinuado en un libro que él ha tratado como de chantajear al Poder Ejecutivo por una cuestión menor o no menor, pero de otra época en la cual verdaderamente nadie sabe si esto es cierto o no y vamos a darle la oportunidad de que lo diga. Por último, un especialista en temas de encuestas, pero no para que nos diga quién va a ganar en la capital, en Córdoba o en la Nación Argentina, para que nos diga cuál es la diferencia entre la primera y la segunda vuelta en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Esto yo algunas veces se lo he explicado, espero que él lo haga, mientras también nos cuenta la perversidad de los negocios de todas las encuestadoras que nos abruman casi todos los días y en muchos casos son interesadas y pagas por otros. En un minuto volvemos. Todos sabemos que cuando haya cambio de gobierno, y sobre todo si hay de otro signo, hay una serie de medidas económicas que la mayor parte de los economistas coinciden en cómo van a nacer. Esto es a partir del 1 de enero del año próximo. Lo que no sabemos, sin embargo, y es lo que me gustaría quizá desbrozar con Alfonso Prat-Gay, es qué va a pasar antes. ¿Cómo van a hacer para ganar las elecciones el cristinismo? ¿Va a seguir tirando manteca al techo o no tira manteca al techo? ¿Va a gastar mucho más? ¿Va a confiscar algo? ¿Qué va a hacer? Va a ser alguna de esas cosas que vos mencionaste.
y algunas otras, ¿no? Si vos ves lo que pasó en los últimos 8 meses, hay muchos elementos del discurso que se han caído, ¿no? Pero creo que el que cayó más estrepitosamente es esta cosa de que no nos vamos a endeudar y que Néstor fue el padre de la patria porque a partir de él desaparecieron todos nuestros males que nos ataban a los acreedores internacionales. En los últimos 8 meses, este gobierno tomó 12.000 millones de dólares. Vale decir que venimos tomando deuda a un ritmo de 18.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y todo eso es deuda de cortísimo plazo. Son algunos papeles del Banco Central, son lo que te presta China a cambio de vaya uno a saber qué, ¿no? Son los préstamos de corto plazo con... Bueno, pero en ese tema hay un tema que para mi gusto es un poco delicado, porque una cuestión es que te den plata por YPF y te dan la plata, y vos hacés con la plata un poco lo que se te da la gana, y otra cuestión es cuando no te dan la plata, como es el caso, me parece, de los chinos y quizá de los rusos. Y caso de los chinos, son como créditos atados. Y sí, ya tuvimos son experiencia. créditos atados. Ya tuvimos experiencia de que uno tiene que comprar estos anteojos, te van a dar la plata para comprar estos anteojos o esta lapicera, o hacer determinada obra que quizá les importa más a ellos que a nosotros. Y además se la tenés que devolver en un plazo corto, ¿no? El swap con China es por 12 meses. Todo eso le cae al próximo gobierno, ¿no? La colocación que está haciendo el Banco Central de futuros. No quiero aburrir con este tema, pero básicamente lo que está haciendo hoy Kicillof y Vanoli es lo mismo que ellos han criticado largamente durante los 90, ¿no? Para sostener el tipo de cambio sin hacer olas y para llegar hasta el final del mandato, bueno, tomemos deuda prestada, aunque sea de corto plazo, total, la pelota le cae al próximo, ¿no? Y la tasa, que es muy alta, por lo menos en relación con otras, te quería preguntar, cuando la Argentina tomó esos créditos tan escandalosos, con la tasa de interés que tanto reprochó Néstor y reprocha el kirchnerismo, la diferencia con las tasas comunes, el porcentaje, ¿de cuánto era? ¿Del 50%, del 20%, del 100%? En ese momento, bueno, habría que revisar los números. Si comparabas con el resto de la región, no estábamos demasiado lejos, ¿no? Hoy estás duplicando. Pero ahora estás duplicando. Sí, o sea que en alguna medida es muchísimo peor lo que se está tomando ahora que lo que se tomaba antes, cuando para el kirchnerismo le parecía escandaloso. Sí, lo que sucede hoy es que sobran los dólares en todo el mundo, menos en Venezuela y en Argentina. Y en Venezuela y en Argentina, como estamos gobernados por gente que ha decidido tomar una serie de medidas bastante particulares, bueno, nos cobran más, ¿no? Nos cobran el doble que a Paraguay, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, está claro eso. O que a Kenia, o si querés ir a algún otro lugar. Nos cobran casi el triple que a Brasil, ¿no? Ahora, y digo, pero fíjate esto, en el 2007, Argentina y Brasil tenían la misma tasa de interés. O sea, el acreedor le cobraba lo mismo. Hoy a nosotros nos cobran 3 veces más. 2007 estoy hablando, no pasó tanto tiempo. Bueno, esto es la contracara financiera de todos los errores que se han venido cometiendo, ¿no? Es que se profundizaron en el 2011 en adelante, ¿no? Con la magia esta del cepo cambiario, que algunos dicen que no hay que levantar y otros dicen que no existe. O sea, esto es, digamos, la dialéctica del hay algunos lo ven y otros no lo ven. Claro, es increíble realmente. Pero yendo a tu pregunta de qué pasa de acá hasta diciembre, me parece que hay una parada intermedia que tiene que ver con lo que vos decías en la introducción, ¿no? Hay pocas dudas de que Scioli va a ser el ganador de la interna del Frente para la Victoria. No sabemos lo que puede hacer Scioli en su gobierno si es que fuera elegido. Sí sabemos que va a estar rodeado de la cámpora, con lo cual va a tener las manos atadas. Pero es difícil identificarlo a Scioli como un pibe para la liberación, ¿no? Como les gusta decir a ellos. Claro. El tema es qué pasa cuando Scioli sea ungido por la población como candidato del Frente para la Victoria en ese interregnum entre agosto y las elecciones de, sí, digamos octubre. Le agrego algo a lo que vos, a la incertidumbre o al dilema o a la dicotomía que vos planteabas en tu introducción, antes de las elecciones y no después. Yo espero que después de las elecciones no tengamos que atravesar este dilema porque el presidente va a ser otro, que no sea Scioli. Pero antes, el dilema va a ser de Scioli, si yo quiero ganar las elecciones, Cristina, vos tenés que hacer esto, esto y esto.
y vos tenés que empezar a pagar los costos que yo no quiero pagar. Estás planteando una escena cinematográfica que ni el más delirante de los directores de Hollywood se le puede ocurrir. Está autorrespondida entonces. Bueno. Entonces, comparto. Yo creo que vamos a ver más de lo mismo, ¿no? Vamos a ver muchos giros dialécticos. Creo que hoy incluso Kicillof lo criticó a Miguel Bain, me parece. Yo no tuve estómago para ver toda la conferencia de Kicillof, pero vi ahí en algún diario que lo había criticado a uno de los principales asesores de Scioli, ¿no? Así que yo creo que va a haber mucha pirotecnia discursiva dentro del Frente para la Victoria, porque evidentemente a veces nos critican a nosotros en la oposición, pero creo que lo que está empezando a quedar claro es que la bolsa de gatos está en el oficialismo. Quizás un poco en la oposición, Sí, pero bueno, a medida que se va más en el oficialismo que en la oposición. A medida que se va acercando a los momentos del desenlace, se producen interrupciones dentro de los propios bloques. Ahora, lo cierto es que Cristina, si uno participara, estuviera en su cercanía, debe estar reconocida y contenta. ¿Vos no hablás con ella todos los días, no? No. Picardía. Un día me cortó el teléfono y desde entonces nunca más. No, el tema es que ella, frente a la situación actual, frente a lo que pasaba el año pasado, debe estar muy contenta y reconocida con Kicillof. Tiene un poco menos de inflación, el dólar no se le ha disparado, que era un objetivo de su vida. Hay una ligera mejoría en este tiempo sobre el tema de la producción, están alimentando el consumo, la brecha cambiaria bajó al 40%, más, hasta están tomando medidas ortodoxas, porque cuando el gobierno dice que no, pero está tratando de imponer que los salarios no aumenten más del 25%, es porque imagina que va a poder contener la inflación debajo de esa línea, o a lo sumo un poquito más, pero no que va a estar en 35 o 40. En consecuencia, para ella el panorama, y como además Kicillof le dice vamos a ganar, es mucho más refrescante que el que plantean, digamos, gente crítica como vos. Démosle perspectiva a todo eso, ¿no? En todo caso es una derrota digna. Este es el gobierno que decía que iba a cambiar la justicia, que iba a cambiar los medios de comunicación, que iba a revolucionar las variables sociales, y es un gobierno que termina con la expectativa de que todo no le estalle, digamos. O sea, vos escuchás el discurso de Cristina y el de Kicillof y no te dicen estamos mejor o vamos avanzando. Te dicen no estamos como nos dijeron que iban a estar. Es cierto. O sea, fíjate lo que es un giro adicional al discurso que ellos tienen, primero, de compararse con el 2001, entonces cualquier cosa de comparar con el 2001, obviamente está mucho mejor, y ahora de compararse con aquello que dijeron que nos iba a pasar y no nos sucedió. Pero en el interín no hay aumento del empleo, sube la pobreza, y tenés indicadores de estancamiento que son realmente notables. Yo no sé en cuántos países del mundo pasa, por ejemplo, Roberto, que durante 5 años tenés la misma producción Sí. de autos que 5 años atrás. Hablo de autos porque es el sector que a ellos más les gusta. Bueno, últimamente a Cristina habla de las motos, porque en un mes le dio bien la moto, ¿no? Pero digo, Argentina exporta hoy lo mismo que exportaba 4 años atrás. En un mundo donde, ¿viste? El que no está adelantando está retrasando, ¿viste? Bueno, nosotros estamos igual que como estábamos 4 años atrás. Ponele las flores que quieras para el discurso, pero frente a la cosa épica que ellos siempre presentaron, y terminar con el protector bucal afuera y contra las cuerdas y festejar que no te noquearon, bueno. Bueno, convengamos también que están peleando hace 24 rounds, ¿no? En algún momento te cansás. Ahora, hay un dato, o 2 o 3 datos. Sí. Pero subrayo una cosa, porque si no al final parece que Kicillof es tan bueno como Cavallo, porque logró estabilizar el tipo de cambio. Bueno, ¿a qué costo? La industria no funciona, el empleo cae, la pobreza sube, ¿no? La inflación no baja. La inflación en todo caso dejó de subir, pero está estabilizada. Entonces, vos sacale los nombres, sacale Kicillof, sacale Kirchner, sacale el nombre de la República Argentina, ponelo en un caso de estudio. Cualquier economista y cualquier político del mundo que ve los últimos 5 años de Argentina te dice bochado. Y la única razón por la cual hay una parte de la población que no lo está bochando es porque compró el discurso de no, comparen con el 2001. Porque todo lo que venga después de nosotros es el 2001.
todo el que venga después va a hacer lo que hizo el anterior, el 2001, ¿no? Bueno, esta es la falsedad discursiva que la oposición tiene que romper, porque no es así. Argentina no es la del 2001. Hay muchas cosas que han cambiado y hay muchas cosas que este gobierno incluso llevó a la práctica, ni siquiera por iniciativa propia. Vos decías en la introducción, ¿qué va a hacer Scioli? Ahora promete una cosa a la otra. Cristina nunca prometió nada en una plataforma. Bueno, nadie promete nada, Bueno, salvo que vamos a estar mejor con alguna sí. caja de aspirina. No, pero algunos sí hemos prometido en plataformas, ¿no? Y creemos que es la manera de hacerlo. Ahora, la asignación por hijo nunca fue una idea de Cristina, No, está fue una claro. idea de la coalición cívica. Nosotros la peleamos en el Congreso ¿cuántos años? Y Perdón, no- la sacó Néstor. la sacó Cristina por decreto. Claro, pero digamos, Néstor fue el que en alguna medida primero decía que no la podía sacar porque no tenía la plata No tenemos y la después plata, transigió. no tenemos los recursos. Bueno, ustedes díganos qué impuestos van a subir. Y de la noche a la mañana, un decreto de necesidad de urgencia y lo que era imposible, ahora es posible solamente porque no lo hace la oposición, sino porque lo hacemos nosotros que somos el oficialismo, ¿no? O sea que, nada, yo creo que hay que aguantar estos próximos meses y que, bueno, la transición sea lo más ordenada posible y después el que venga va a tener que ordenar los disparates que han dejado ellos, ¿no? Va a haber que hacer un esfuerzo muy grande por identificar efectivamente cuál es la herencia recibida, ¿no? Y va a haber que comunicarle a la población que esta es la herencia, ¿no? Y desde esta herencia es que el Pero para eso próximo vas a gobierno... tener que cambiar los medios de comunicación también, o por lo menos algunos. Hay muchos que van a desaparecer cuando no estén los recursos, supongo, ¿no? No es solamente la cámpora. Entonces va a haber, como dice el gobierno, va a haber pérdida de trabajo para algunos. Va a haber mejora de trabajo, va a haber más valor. Dos preguntas finales y te pido lo más breve posible. Vos has sido también consejero económico o financiero, o podés serlo. En este caso, ¿vos aconsejarías invertir en la Argentina o ya los precios están altos en la Argentina? No, sí, yo creo que Argentina tiene una oportunidad tan grande que no la han logrado destruir con 12 años de kirchnerismo. Esto es que una vez que cambia el gobierno se abre el techo corredizo y empiezan a llover dólares. No necesariamente, no estamos condenados al éxito. Estamos condenados a lo que nosotros querramos ser, ¿no? Y lo que querremos ser, o lo que queremos ser, o lo que vamos a hacer, depende mucho de lo que decida el soberano. Por eso es tan importante esta elección de octubre, ¿no? Si nos seguimos comprando el buzón que nos vende el kirchnerismo, de que podemos hacer todo sin esfuerzo, y de que todo está regalado y todo para todos, bueno, evidentemente no alcanzan los recursos, como lo ha quedado demostrado, ¿no? Esto no quiere decir que haya que modificar de cuajo todas las cosas. Los subsidios, por ejemplo. Yo creo que hay que subsidiar una franja importante de la población que no puede transportarse todos los días o no podría pagar su gas o su electricidad. Ahora, no creo que para poder subsidiar a los que hay que subsidiar, haya que subsidiar a todos los otros que no hay que subsidiar, ¿no? Claro. Esa lógica del kirchnerismo de derrochar la plata simplemente porque no quisieron laburar para identificar quién lo necesita y quién no lo necesita, ¿no? Esta lógica de darle, por ejemplo, el 40% del subsidio de la electricidad, al menos en la capital federal, va al 10% más rico de los porteños. Entonces, ¿en qué manual de Y progresismo? encima se lo agradecen a Macri. Sí, exactamente. Alfonso, te tengo que despedir, te doy el angelito, Gracias, vos no angelito. trajiste Yo nada. traje algo, vos sabés, mirá sí. vos. No tuve tiempo, pero como ayer estuve en la Bombonera, me traje esto que me encontré antes de salir. Bueno, mirá. lo tuyo es muy agresivo con los Sí. hinchas de River. Pero bueno, estamos en el mes de los superclásicos, así que Te doy seguramente el va a haber mucho angelito, no Gracias. participo de estas ofensas a club que tampoco no quiere, pero no sé tampoco si quiero al de Boca, pero bueno, acá está para ustedes, para los hinchas. ¿Y vos desde qué? Guarda bolsas además, se pueden guardar bolsas. Muy además, bien. sí. Tienen de Tiene una todo. utilidad. O sí. goles. Sí. Te agradezco. ¿Vos dónde estás ahora? ¿Estás con Lustó? ¿Estás con los radicales? No me digas Lustó, porque me acuerdo de los fallos de ayer, lo que lo puteamos a Lustó ayer, no a Martín, sino al refe. No, pero yo te hablo de Martín, porque alguna vez trabajó con vos en el Banco Martín Central. trabajó conmigo en el Banco Central. ¿Y ahora? Se ha hecho una gran elección. Lo que pasa es que la tiene difícil, ¿no? Porque distinguirse de aquello con lo que va a nivel nacional la veo complicada, ¿no? Bueno, eso lo voy a hablar con otro de los invitados. Te Muy agradezco, bien. los veo a ustedes en un minuto con el señor Augusto Alacino, un titular del bloque peronista o justicialista de otra época que tuvo el atrevimiento de
sacarla del bloque, de echarla a Cristina Fernández de Kirchner. No vamos a hacer historia, pero algo de eso vamos a hablar. Gracias, en un minuto estamos. Gracias a vos. Gracias, Roberto. En Buenos Aires está Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, que como ustedes saben no ha querido casi vincularse con ninguna figura política de la Argentina, ni con Massa, ni con Macri, ni con Scioli. Todos decían que iban a tener una audiencia con él y él en apariencia creo que no vio a ninguno, ni siquiera quiso ir al programa Mirta Legrand. Y encima además presentó un libro donde es un poco despectivo y ofensivo con la presidenta de la Nación, recordando algunos episodios donde él la consideró una especie de araña mala, como si las arañas fueran buenas. Y acá tenemos a un ex senador, un hombre de Entre Ríos, que fue presidente del bloque justicialista, que la tuvo a Cristina de compañera, miembro del bloque, y que un día la echaste. No. Ah, Nosotros bueno, no le echamos. te estás pasando al kirchnerismo. No. Cristina se fue del bloque. Lo que hicimos nosotros en aquel momento fue, como no merecía confianza, como haría cualquier presidente de bloque, como no merecía confianza. Ella no daba confianza. Claro, los temas que fueran, en donde a una comisión como cabeza, no darle presidencia de comisión. Ella se enojó. Yo le dije que podía ir a todas las comisiones que quisiera, pero presidencias no había. Yo lo había conversado con Felipe Ludueña, que era el otro senador de Santa Cruz. Y entonces ella, la última vez que me acuerdo, pegó un portazo y se fue. Y después eso de Recluta Fernández lo dice en el recinto, está en el diario de sesiones. Lo de Recluta Fernández, porque la gente no lo sabe, es ella a vos te trató... No, a mí no. Bueno, ella dijo que vos no eras el general Alacino y ella no era la Recluta es Fernández. Una mentira del libro. Ella no dijo nunca nada. Lo que dijo ella en el recinto fue que ella no era la Recluta Fernández para recibir órdenes de aquellos que no debían darle órdenes. Y se fue. Pero esa fue la causa formal, para mí. Ajá. La causa sustancial de ella fue que nosotros en el Senado, como teníamos todo muy organizado, no tenía espacio para el escándalo, no tenía espacio para hacer la cabecera de playa que después le hizo a su marido. Yo creo que Kirchner le debe la presidencia de la Nación a dos personas, a ella y a Duhalde. A ella, porque ella le hizo desde diputados una cabecera de playa que nadie le hubiera hecho. Lo hizo conocer a Kirchner, hizo conocer la oposición al gobierno y armó un discurso opositor que Kirchner no lo hacía en Santa Cruz. ¿Te acuerdas vos? Sí, claro. Que en la segunda gobernación de Kirchner se lo dedicó a Menem. Exacto. Como de la Sota. De la Sota, que ahora condena el neoliberalismo menemista, después que vino de embajador, frente al Cabildo de Córdoba y por escrito le dedicó el triunfo a Menem. Bueno, es una especie de deporte Sí, argentino. sí. Entonces, y ella creo que nadie, sin ella, Kirchner no hubiera podido ser presidente de la Nación. Por eso creo que de antemano estaba establecido que Kirchner no iba a repetir el mandato, iba a ser ella, porque se lo debía y tenía que pagárselo. Y se lo pagó. A vos decís como que había un pacto implícito entre los dos. Claro. Y si no, dame una razón por la cual Kirchner, que es un gobierno exitoso, no repite. Hay una decisión tomada. En realidad repite, porque repite a través de ella. No. Él siguió en alguna Si medida... hubiera sido Kirchner el segundo, tendríamos 4 más de Cristina porque ganaría ahora de nuevo. Los que estamos en contra, no sé cómo están ustedes. No, yo hago periodismo. Bueno, no estoy ni a los favor que ni en estamos, contra. bueno, tendríamos 4 años más si hubiera sido eso. Yo creo que Néstor Kirchner le pagó a Cristina lo que había hecho ella por él. Ella fue presidente por ella y por Duhalde. Eso es lo que a mí me... Entonces, cuando ella se va a diputados, hace lo que no podía hacer en el Senado. Y hace así todo en ese marco mucho más escandaloso. Que Digamos porque el Senado parecía una institución mucho más como una especie de santuario. No, porque el Senado nosotros teníamos las cosas muy estructuradas. Nosotros teníamos un gran hombre rápido para la respuesta, que era Yoma.
teníamos un tipo con cierta sabiduría que era Menem, teníamos Eduardo. Teníamos un hombre que manejaba economía, el presupuesto con toda claridad como era Berna. Entonces no había margen para el escándalo. Siempre se bloqueaba y no tenía lugar ella para hacer lo que después le hizo también a su marido, ¿no? Ahora, en esos tiempos vos te llevabas bien con los Kirchner y con ella como compañera, ¿o no? No, yo compartí con ellos dos en la convención de Santa Fe. Ella fue vicepresidenta del bloque en Santa Fe. Y bueno, y después, cuando ella vino al Senado, ya vino con la cara pintada. Yo creo que Cristina fue a Santa Fe a ver cómo era el tema de la política grande, es mi opinión, ¿no? Y cuando vio en Santa Fe que los fantasmas o los famosos eran igual que ella o peor, digo, no, yo no esto puedo, esto de igual a igual, y vino aquí y empezó a hacer lo contrario, se puso en contra. Y ahí empezó a hacer su base. Como no pudo hacerlo en el Senado, se pasó para diputados y el éxito está a la vista, ¿no? Discúlpame, pero sería, digamos, ocultar el episodio. Hace poco la revista Noticias publicó una referencia a partir de un libro también de un periodista de la revista Noticias, Linder, sobre una suerte de chantaje con la historia de un video, de una relación íntima, dice él. Íntima. Mire, yo creo que hay dos cosas. Pero perdón, mezcla también al embajador Bettini, dice que algo de eso lo mencionó Moreno Campos. Los abogados de Clinton. Exacto. Sí, hace una mezcla. Pero lo importante es que a mí muchas veces me han atribuido esa situación, cosa que yo he negado permanentemente, cosa que es mentira, que ahora a los 60 años y pico de ella y mío es un atrevimiento, porque realmente es amarillo. Y después, jugar no con el honor, sino son parte de la esfera privada. Bueno, me parece que no forman parte porque no accionan sobre la vida pública. Y además, a mí no me interesa tanto el autor del libro, que tal vez está escrito por mandato, está escrito porque se lo pidieron a pedido, porque el libro es hecho a pedido, ¿no? No sabemos eso. No, ustedes no saben. Yo creo que es la primera vez que me imputan un delito de acción pública. Porque si bien la injuria a ella, a mí me calumnia. A mí me imputa un delito doloso, que es extorsión o tentativa de extorsión. Yo no lo puedo dejar pasar. Porque vos, cualquiera, toma la revista, va a un fiscal y le dice, mire, acá hay un delito de acción pública, investigue. Entramos en una investigación por extorsión. Entonces me parece que esto es de una enormidad que yo no lo puedo dejar pasar, porque además no es solamente injuriante y atrevido, sino que fundamentalmente, durante la Convención Constituyente, decir que murió Alfonsín, que era testigo de esto, ¿no? Cuando nosotros pusimos en la Constitución la fórmula del Pacto de San José de Costa Rica, que los consumidores teníamos derecho a recibir una información adecuada y veraz. El otro día un colega tuyo que entiende poco, pero que está a tu misma hora en otro lado, se rió de la palabra. Adecuada es una palabra que tiene mucho significado en el derecho penal argentino y en el derecho penal mundial. Adecuada es ajustada, armonizada. Eso es en el derecho penal. Y acá está usada así. Entonces, la información que tenemos, el derecho a consumir, debe ser adecuada y veraz. Yo no me meto con la libertad de expresión del periodista. Me meto con la revista Noticias, que difunde una cosa que es mentira, y con la editorial del libro, que difunde una misma situación mentirosa y engañosa. Pero a vos, por ejemplo, los abogados, esos famosos de Clinton, ¿te vieron o no te vieron? Yo no, pobre, pero como yo me atraganto con las S, cuando no tengo una idea, de los abogados nunca me hablaron, ni sé quiénes son. Pero el nivel de fábula de este hombre es... Yo supongo que han de haber chequeado, ¿no? Yo supongo que han de saber que un día determinado, cuando Cristina estaba en España, entró un abogado de estudio de Logan y Logan a Madrid, porque si no, no sé de dónde sacan la mentira. Tiene que tener algo. Me parece que por lo menos
te digo una cosa en mi opinión. Sí. Yo a los periodistas de investigación lo único que respeto es a Berbisky. Berbisky es, no sé, no es de mi palo, no sé cómo es, yo lo respeto mucho de antes. Berbisky es un hombre que investiga y chequea. Y cuando vos te querés poder volver para atrás, porque te desmentís, no podés desmentirte porque estás atado con las pruebas. Espero que estos. ¿A vos Berbisky no te investigó? Bueno, me roza alguna vez en aquel robo para la corona, ¿verdad? Ah, cierto, claro. Más que todo lo imputaba Manzano. Pero quiero decir, no, de la actividad, digamos, como investigador, como periodista que va chequeando la información que le va llegando. Este muchacho, yo no sé, la verdad que no desconozco cuál es el origen y espero que haya, bueno, establecido algunos parámetros que sostengan ese relato, ¿no? Vos citaste como dos entidades distintas en alguna medida a Néstor y a Cristina. Sí, es como que hay un kirchnerismo yo creo que aquí, y un cristinismo. El cristinismo, el kirchnerismo es una línea o un sector del peronismo. Es decir, como fue el menemismo, como fue el dualdismo, como fue el camporismo. Una contingencia. Es una contingencia. Lo necesario es el peronismo, efectivamente. Es la contingencia histórica. Lo que pasa es que a mí me parece, y ahí creo que el kirchnerismo, yo siempre digo, la Cámpora es como la oligarquía del kirchnerismo, pero de lo que quedó, que es el cristinismo. El cristinismo es el hijo putativo del kirchnerismo. Es el hijo farsante, el falso, el que no es, el que quedó. Porque evidentemente... Está reconocido. No sé, porque hay que ver quiénes lo reconocen, quiénes son los padres. Los autores. Los peronistas. Los peronistas son los que tienen el bastón de mariscal en la mochila. Ellos son los que deben reconocer si a mí me da la impresión, y ahí, hasta en la conducción, ese espíritu conflictivo, combativo, de lucha del cristinismo, es contradecir una de las verdades fundamentales de Perón, de la unidad nacional, que están las verdades peronistas. Entonces, ese estilo, para mí, bueno, le viene de los soviéticos que han ingresado, y no soy Macarto, que han ingresado, digamos, alrededor del gobierno, que con Kirchner quedaban en la puerta. Con eso entraron y están en el comedor. Pero la verdad que marxistas dentro del gobierno... No sé si marxistas, Cristina, me parece que son peces soviéticos, Heller, por ejemplo, aquellos que a Videla lo veían como un dictador democrático, porque Videla le había roto el bloqueo a Rusia y a los Estados Unidos y le vendía trigo. Entonces estaba bien la dictadura argentina. Y ahí se inscriben todos, la Conti, Sabatella, Filmu, todos son peces soviéticos. Distinto a los chinos, como Zanini, que a lo mejor para ahí está la explicación de estos acuerdos que hemos hecho con los nuevos chinos, que sí, que creo que en ese sentido eran, digamos, no tenían vinculación con los militares. Pero los otros sí. Bueno, y esta decisión de luchar y de confrontar viene de ellos. En alguna medida algunos chinos en una época estuvieron bastante vinculados al almirante Macera también. Pero bueno, la verdad que todo eso es historia antigua. Pero de aquella historia antigua, entonces vos quedaste casi mejor en la historia, en el recuerdo, con lo que significa Néstor Kirchner que con quien era tu compañera yo siempre estuve en contra del kirchnerismo. A mí me pareció siempre que Kirchner, desde el principio, armó el relato. Y lo peor es que tenía todo el país en los medios de cómplices. Todos sabemos que el consumo no puede sustituir la inversión. Todos sabíamos que iba a llegar un momento que el país no iba a crecer más. Esto le pasó al peronismo del 55. Es mentira, porque la inversión, nociones básicas de economía, tienen un efecto multiplicador sobre la economía y un efecto acelerador. Entonces nunca la va a alcanzar. Entonces esto que el consumo iban a crecer es imposible. Cuando se acabara la inversión ociosa que venía del menemismo liberal... El stock. Le pasaba lo que le pasaba. Y el otro tema que Kirchner impulsaba, que a nosotros nos sonaba mucho a mentira, la famosa burguesía nacional. ¿En qué terminó la burguesía nacional de Kirchner? Aquel concepto que creó o que metió en la politología argentina Colorado Ramos. Cierto. En el capitalismo de amigos.
¿Qué burguesía nacional? Burguesía nacional tuvo la oportunidad de crecer en la época de Menem, cuando hicieron un colchón así de plata, y cuando llevaban 5 años de gobierno, 1 o 2 empresas fueron las que alcanzaron precios y calidad competitivas. Los demás pusieron todos depósitos fiscales. Esta es la verdad. ¿Quién me va a hablar? Entonces, cuando Kirchner arranca con ese cuento que empieza el relato económico, me entrevistaron creo la última vez en el 2004, en el 2005. Radio Continental, dije, mire, esto es estalinismo. No lo digo como Julio ahora, Julio Bárbaro, allá. Porque tenía absolutamente autoritario un discurso progresista, autoritario en los métodos y en los modos. Esto es así. Entonces, yo nunca coincidí con Kirchner, pero respeto que es un sector del peronismo, pero que tiene 2 pecados originales, el kirchnerismo. Primero, nunca lo votaron los peronistas para ser presidente, porque salió detrás de Menem, ¿no? Y segundo, lo que yo te decía recién, que ellos han dejado de lado una de las verdades peronistas y en vez de apuntar a la unidad nacional, apuntan al conflicto. O incorporaron algunas verdades nuevas al peronismo. Bueno, puede ser, pero a mí me parece que, no sé si incorporan o no, lo que sí yo creo es que ellos, este es un momento en que el peronismo deberá decidir si el cristianismo es el kirchnerismo y acompañarlo. Y hay una cosa más que quiero decirte. Decirla por último. Por último. Para mí los 3 candidatos a presidentes podrían ser hermanos, porque son iguales. Estuvieron a punto de identificarse. ¿Qué diferencia sustancial tienen? Ninguna. Lo que sí creo que Scioli tiene algo que nadie dice. Es cierto lo que dice Randazzo, que Scioli ingresa en la época de Menem. Pero Scioli le gana una elección interna en la capital a los capangas del peronismo. Eduardo Vaca, Toma, el Dante. Él le gana la interna. Cuando no había jefe de cuando no se votaba jefe de gobierno. Se votaba legisladores. Digamos, le gana la digamos interna. Que tenía un buen padrino. Sí, bueno, pero el trabajo político lo hace él, más allá que el padrino ha sido Menem. Pero él les gana. Es cierto. Entonces ingresa al peronismo ganando una elección interna dura y contra tipos importantes. Y creo además que el presidente no puede ser solo un gestor. Puede ser un gestor el gobernador, el intendente. El presidente tiene que saber de política. Y si ninguno sabe de política, por lo menos Scioli, tiene detrás una jerarquía de valores que le da el peronismo que por lo menos lo va a guiar. Ahora, Augusto, te doy el angelito y te digo que me has dejado con alguna duda. Si bien me aclaraste algunas dudas del pasado, sobre todo esos mitos urbanos que te relacionaban con Cristina, me deja la duda de que parece que estás más con Scioli. Scioli es Cristina. No creo. Hay que esperar que gane, hay que sea presidente. Te voy a regalar esto, me gustaría que no lo sortearas. Que te lo quedes vos. No, por supuesto, si es valioso no lo sorteo. A mi provincia también entró el relato kirchnerista. A mi provincia identidad política le dio Pancho Ramírez, aquel que claro. Lugones le cantó en el romance del Río Seco, ¿no? Que les cortan la cabeza. Exacto. Durante un año, la República de Entre Ríos fue una república independiente. Y usó como símbolo de la república esta pluma. La pluma, ese es el escudo de la República de Entre Ríos, que la Convención Constituyente del 74 lo tomó como símbolo de la Convención. La pluma quiere decir orgullo, valentía, dignidad, justicia. Y eso es el símbolo. En mi provincia, el relato kirchnerista ha llegado le han vuelto a cortar la cabeza a Ramírez. Lo han excluido de la historia. Y nosotros en Entre Ríos se lo debemos a él. Por eso, bueno, te agradezco. Pluma, es un recuerdo más que personal y curioso también lo que él cuenta de un gobierno que ha hecho un culto de lo que son los caudillos de la Argentina. Te agradezco, Augusto. Los veo a ustedes en un minuto con alguien que viene enojado también. Un gran jefe de encuestadores, Raúl Aragón, nos va a descubrir un mundo que ustedes seguramente en otros programas no lo han visto con él. En un minuto apenas. Gracias. Gracias a vosotros.
Para presentarlo a Aragón, podríamos decir que fue uno de los encuestadores que acertó el tema de la elección en la capital federal, pero eso te generó algún conflicto con el diario La Nación. Sí. Acusaste de manipulador al diario. La verdad que para una persona medianamente independiente tener un desafío de esas características no es habitual, menos Sí. no siendo de este gobierno. Sí, no tengo ningún respaldo más que yo mismo, sé que no. Pero no me gustó una insinuación que hizo La Nación en un artículo donde calificaba a las encuestadoras y tomaba un estudio nuestro de unos 20 días antes o 15 días antes de la elección, que lo habíamos publicado, y que incluso era más exacto ese que el segundo que hicimos, ¿no? Lo que uno hace son, los últimos 4 o 5 días, es hace una muestra más chica y corrige, hace un pequeño ajuste, Sí. porque a 15 días todavía encontramos muchos indecisos. Proyectar 10-12% de indeciso no es metodológicamente muy seguro. Científico. Entonces la publicamos igual, con la cantidad de indecisos, y después hacemos un pequeño ajuste con una muestra un poco más chica. Y entonces compara los resultados con esta de 15 días anteriores y después al final dice, pero al final ajustó sus números, pero lo dice en un tono que insinúa como que yo manipulé los datos. Eso lo hace todo encuestador. Todo encuestador, cuando tenés recursos para hacerlo, ajustás el número final, porque sobre todo cuando tu última o tu penúltimo estudio tiene esa cantidad de indecisos, porque lo que uno quiere es acertar. Entonces sí, corregimos. Pero vos planteabas como que a vos medio te perjudicaban en la nota y casi a favor de otra competencia Sí. que está adherida, vinculada al diario. Sí, y además porque hay un error metodológico muy serio que comete el diario cuando compara la exactitud de los resultados. Lo que ellos hablan de quién se acercó más a la diferencia entre Larreta y Michetti. Y en verdad esa encuestadora estuvo algo así como 0.6 o 0.7 más cerca de la diferencia que nosotros. Pero esa no se compara sin una encuesta, ¿no? Porque, a ver, la diferencia fue de 9,35 entre Gabriela Michetti y Larreta. Si yo hubiera publicado un estudio que dijese que Gabriela Michetti sacaba 30 y Larreta 39,35, mi dato hubiera sido exacto, pero hubiera sido un error total respecto de los verdaderos resultados. Lo que uno mide es la diferencia entre la estimación y el resultado, por lo menos hasta obtener el 80% de los votos. Ahora, vos estás muy técnico, y la cuestión a la cual yo quería llegar es que esa encuestadora no solo está vinculada a La Nación, sino también a Scioli. Sí. Es un dato demasiado curioso, porque Bueno. digamos que Scioli no sería una de las preferencias del diario. No, pero es así. Esa misma encuestadora en el año 2013, las legislativas de hace 2 años, publicó que la diferencia entre Martín Insaurralde y Sergio Massa era de, si no me equivoco, de 4 puntos o de 5 puntos. Fue de 14 puntos. Y uno de sus referentes, el referente de esta encuestadora, dijo en el programa de Fabián Doman, el viernes anterior dijo que había empate técnico. Vos no te puedes equivocar por 14 puntos. O sea, todos nos equivocamos por un puntito y medio, 2 puntos. Eso es margen de error muestral, eso es legítimo. Pero por 14 puntos no. Lo primero que hay que mirar es si diste el orden correcto. Ahora, ¿por qué se equivocaron tanto las encuestadoras, o algunas encuestadoras, con la elección en Capital Federal, donde no hay que internarse en el distrito bonaerense profundo y donde quizás sea medio enigmático averiguar el voto? En Capital Federal, pero en Capital es como más sencillo. ¿Cuál es la razón por la cual? ¿Es solo económico, de negocios partidarios? No, primero, ¿qué es acertar? Acertar como mínimo es pegarle a los primeros 5, 6, 7 lugares y ponerlos en el orden que salieron. Sí. Eso es así. Después, entre aquellos candidatos que tenían 1,1, 2,1, 0,58, eso, bueno, uno puede invertir algún orden ahí. La mayoría de las encuestadoras, yo te diría todas menos una, que no la quiero nombrar porque es de un amigo mío, sí, no lo quiero perjudicar, todas menos una acertaron el orden. Eso lo acertó todo el mundo. Ahora, con valores muy distintos entre sí. ¿A qué se debe eso? Quizás a diferencias metodológicas. Es verdad lo que decís, que Capital Federal es el lugar más fácil para hacer una encuesta, es la capital. Y además lo tenemos muy medido, todo el mundo tiene muy desarrollada su metodología, distintos cada uno.
No entendí por qué. La verdad que no entiendo por qué hubo tantas diferencias entre nosotros. Nosotros la teníamos a Gabriela Michetti siempre entre 22 y 24 puntos, entre 21 y 24 puntos, y a Rodríguez Larreta muy abajo al principio, 12 puntos o 13 puntos, subiendo constantemente, hasta que en un momento la tuvimos a 1,86 de diferencia arriba de Gabriela, y ahí se produce la incorporación de Santilli, de Diego Santilli, que cuando medíamos los 4 candidatos... No me digas que los porteños volcaron la elección porque lo pusieron a Diego Santilli. No, hay 4 o 5 puntos que son de Diego, y él los sumó. Que son del peronismo. Pero si son, Diego... son del peronismo, no sé cómo llamarlo, ese peronismo. Si después querés hablamos de qué es el peronismo. O sea que la Michetti con Diego Santilli perdió no solo a una de las personas que más quería, sino al que le hizo perder la elección. Sí, yo creo que sí. Creo que igual Larreta ganaba, pero muy ajustado. La diferencia, esta diferencia indudable, sustantiva que tuvo el escrutinio, yo creo que esa se la dio Diego, porque ¿dónde fueron esos 6, 7 puntos de Diego? Bueno, de Diego Santilli, el peronismo, Ritondo, esa parte. ¿Y eso no iba a estar con ellos? Sí son el aparato de Macri. Son el aparato de Macri, pero podrían haberse ido con Gabriela Michetti. Y ahí estuvieron muy astutos, cuando lo suman y lo anuncian de la forma en que lo hicieron en el debate, ¿vos te acordás? Sí. Yo creo que ahí se definió la elección. Yo creo que ahí se definió la elección. Discúlpame, vamos a algo más general. Hubo 5 elecciones, ¿no? En la Argentina. Sí, 5. Si uno suma todo eso, lo estaba viendo en la encuesta en un trabajo de una encuestadora, también de un amigo, que para evitar... no sé si conozco el trabajo que te vas a referir. Sí. Bueno, dice que el PRO sacó aproximadamente más cerca del 40%. Que el Frente para la Victoria, 28%. Y Massa... 16 o 18, por ahí. Exacto. Sí. Y la realidad es que se trata del 25% del padrón electoral, eso. Sí. ¿Es tan indicativo de lo que puede pasar en Argentina? No es en absoluto indicativo, porque eso no es una muestra representativa. No es una muestra, eso no es una muestra. Lo que él puede decir, colega, es un amigo también, ¿no? Lo que él puede decir con absoluta certeza es que en ese 25% esa es la distribución del voto, eso es correcto. Que eso sea extrapolable al otro 75% de ninguna manera, porque... Vos estás diciendo que como votaron en Salta, votaron en Mendoza, votaron en Santa Fe, la suma de eso va a votar el resto del país. No hay ningún argumento metodológico para sostener eso. Pero digamos que hay tendencias. Sí, pero a ver, hay tendencia. Pero en Salta ganó el Frente para la Victoria, en Mendoza ganó el radicalismo, en Santa Fe ganó el PRO. ¿Cuál es la tendencia? Porque entonces... Son distintos pesos electorales. Vos tenés el 10 en Santa Fe, el 7 en Mendoza y creo que el 3 en Salta. La verdad que no es indicativo de nada. Es decir, no hay cómo sostener eso metodológicamente. Lo que sí él puede decir con absoluta razón es que el 25% del electorado, ese 25% del electorado, tiene esa tendencia. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. No es extrapolable al resto del país. ¿Me podés explicar el fenómeno sobre el cual creo que se ampara mucho Mauricio Macri en la Argentina, en términos generales, no en la capital federal, de que en Chubut tiene el 24% de adhesión y creo que no tiene ni un comité ni una unidad básica? Y que en la provincia de Buenos Aires puede tener el 30% de adhesión y ni siquiera está registrado el PRO. Claro, no tiene partido. Ese fenómeno, digamos, que está suspendido en el aire, de acompañamiento a Macri, ¿se puede corporizar si no tiene los elementos, digamos, técnicos, los aparatos suficientes para hacerlos producir y rendir? Sí, sobre todo necesita, no es que necesite un aparato muy grande, pero necesita como mínimo una estructura de fiscales, como mínimo. Y además toda la logística que está detrás de una estructura que no son solo... Hay 100.000 mesas en Argentina. Necesita 100.000 fiscales de mesa, más los fiscales de escuela, más fiscales... Okay. Pero ¿cómo se explica la llegada de Macri en esos lugares donde no tiene nadie? Es así, o por lo menos en mi interpretación. Él tiene una gestión muy vistosa. Te puede gustar o no. ¿Okay? No digo que sea buena o mala, es vistosa. Saben mostrarla, la muestran muy bien. Y cuando él inaugura una bicisenda o un metrobús o lo que sea, eso lo recogen los medios locales porque es una noticia local. Lo que sucede es que los medios locales de Buenos Aires son medios nacionales al mismo tiempo.
Cuando un gobernador en Jujuy inaugura algo, lo ven los jujeños nada más. Él ha conseguido una instalación a través del hecho, bueno, de una gestión vistosa, buena o mala, al 50, casi al 60% de los porteños le gusta, eso más o menos estamos todos de acuerdo, que tiene ese grado de aprobación en la gestión, y a la vez esa gestión está mediatizada por los medios nacionales, con lo cual el tipo que vive en Jujuy lo ve. Y hay otro fenómeno también que es muy importante, no tiene nada en la provincia de Buenos Aires, pero tiene mucho en conurbano. ¿Y por qué tiene mucho en conurbano? Porque el habitante de conurbano hay mucho que viene, porque trabaja o porque viene a hacer algo, ve esto, que funcionan ciertas cosas, y vuelve al conurbano y se encuentra con el desorden que en general hay en conurbano. A ver si ¿no? podemos responder dos preguntas que me parece que son estructurales, del modo más breve que puedas. Uno, no entiendo por qué el gobierno de Scioli quiere que Massa se baje para poder ganar la elección en la primera vuelta. Y no entiendo por qué el gobierno de Macri o Macri quiere que Massa se baje para poder ganar la elección. Bueno, porque los dos suponen que van a heredar más que el otro, ¿no? Los dos suponen eso. Y hay confusión en eso. La única forma metodológica para entender eso es cruzar escenarios de segunda vuelta. Me dice Massa Scioli, Massa Macri, Macri Scioli. Y entonces después mirás cómo vota el electorado de el que quedó afuera y ves cómo se reparte. Nosotros tenemos hasta ahora, bueno, hasta el 1 de abril, que fue la última vez que medimos, tenemos en ese cruce de escenarios, si Massa se baja, el voto masista migraría significativamente más hacia Scioli que hacia Macri. Significativamente. O sea que en ese plano, entonces Scioli tiene razón. Sí, si son y si Massa se queda, le produce un enorme daño a Scioli. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque le produce un enorme daño. Yo creo que hoy por hoy... Por lo menos no para ganar en la primera vuelta. Claro, no puede ganar en primera vuelta, va a segunda vuelta y ese voto masista iría más para Scioli que para Macri. Así que el único problema que podría tener Scioli es que Massa le gane el segundo lugar, que el quede tercero. Pero hasta hoy eso no está en la lectura que nadie hace. Hasta ahora el balotaje, no hay victoria en primera vuelta de nadie y el balotaje es entre Macri y Scioli. Te doy el angelito y mientras tanto te comento. Me parece que en Capital hay mucha gente que votó por miedo. Esto es, para que no gane Recalde lo votaron a Lustó. Para que no pierda expectativas Macri, en lugar de votar a Michetti lo votaron a Horacio Rodríguez Larreta. Esa especie de voto miedo, ¿cómo se traslada para el momento de la definición cuando haya que votar por los porotos verdaderos? La presidencial. Mira, nosotros hacemos... No la presidencial. Ah, esta de acá. Exacto. Bueno, yo creo que hay un voto, primero, hay un voto de Gabriela Michetti que no acompaña a Larreta, que va con Lustó. Eso también, cruzándose... ¿Pero el miedo ahí no participa? No, el miedo ahí no participa. No, porque todo el mundo está seguro que gana Larreta. Yo creo que gana Larreta. No lo tengo medido, hoy estaba viendo una encuesta de una consultora que no conozco, pero que acertó muy bien las PASO, que se llama... Opineia, que no sé quién es el colega que la dirige, pero realmente tuvo una performance excelente en las PASO, y ellos tenían un Rodríguez Larreta con muchísimo menos del 47%, 47,5%, y un Lustó que rondaba los 25 puntos. ¿También hay segunda vuelta en Capital? Sí, también hay segunda vuelta en Capital, Lustó Larreta, y bueno, si esta encuestadora, esos números que está ofreciendo ahora, tienen el mismo grado de exactitud que tuvo su encuesta en las PASO y verificada por los resultados, entonces podemos creer que más o menos es así. Nosotros empezamos a medir hoy, así que todavía no te puedo decir nada de la nuestra, pero... Bueno, te voy a preguntar la próxima vez. Bueno. Recordándole a ustedes que el señor no trajo regalo. Anótenlo. Nosotros igual le damos el angelito. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes. Yo espero que mi lucha nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo